Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a toda la comunidad uninorteña y a todos los que se conectan a esta hora a través de las plataformas digitales para acompañarnos en este nuestro segundo programa de Enclave Internacional. Yo no sé ustedes, yo estoy muy emocionado. Ahorita vamos a presentar a los profesores del área de Derecho Internacional que nos acompañan esta noche, pero ya esta es la segunda edición de Enclave Internacional. Un espacio además para discutir sobre los principales temas de actualidad internacional, relaciones internacionales y derecho internacional. Pero antes de eso me gustaría agradecer muy especialmente al Departamento de Derecho y a la Oficina de Comunicaciones de la Universidad del Norte por ofrecer y promover este tipo de espacios de debate y de reflexión muy importantes hoy por hoy, dadas las coyunturas. Y ya verán, el tema que trataremos hoy es un tema absolutamente actual, coyuntural, importante, sensible para la comunidad académica y para la opinión pública. También agradecemos a los que nos acompañan y que nos apoyan de manera técnica y que hacen posible esta transmisión, que con todo el cuidado y toda la atención han estado ahí acompañándonos en esta transmisión. Este es un espacio creado, y vale la pena recordarlo, por los profesores del área de Derecho Internacional de la Universidad del Norte. En esta oportunidad me acompañan el profesor Manuel Góngora, a quien le damos la bienvenida, a Shirley Laim, Leticia Ruiz. Desafortunadamente, esta noche no nos pudo acompañar la profesora Silvana Signares, quien se disculpa de antemano en esta ocasión por obligaciones y compromisos de carácter académico. Le recordamos que después de esta ronda, los profesores daremos lugar a un espacio de preguntas. Queremos interactuar con ustedes, conocer los comentarios, preguntas, inquietudes que ustedes puedan tener, así que al final del programa estaremos recogiendo de los comentarios que ustedes dejen en las redes sociales las preguntas para poderlas discutir aquí en esta sala cómoda de debate sobre los principales asuntos de derecho internacional. Sin más preámbulos, a mí me gustaría que iniciáramos con el tema que hemos preparado para hoy. Es un tema además, yo no sé ustedes, Leticia, Shirley y Manuel, pero que nos ha generado una cantidad de emociones, que nos ha generado una cantidad de debates desde un punto de vista técnico, jurídico, político, social, histórico, sociológico. Mejor dicho, este es un tema que reúne, es un cóctel de todos los componentes perfectos. Es la tormenta perfecta en un caso de un problema jurídico. Aquí están a flor de piel todas las emociones. Y de hecho hoy vamos a hablar de uno de los casos sobre los cuales Colombia actualmente se encuentra en litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es el caso justamente de Ginette Bedoya. Ayer tuvimos la oportunidad en este mismo canal de Uninorte Académico de conversar con Camilo Gómez. Camilo Gómez es el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, es el representante del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el litigio de este y otros casos que se llevan a cabo ante dicha instancia. Yo les tengo que confesar, Manuel, Shirley y Leticia, que me sentí un poquito desconcertado, con el mayor respeto por el doctor Camilo Gómez, que además tiene una trayectoria muy importante, cuando en particular le preguntamos: doctor Gómez, ¿usted se hubiera vuelto a levantar al son de hoy de la audiencia después de haber recusado a los magistrados de la Corte Interamericana? Y creo que después de darle muchas vueltas, la respuesta del doctor Camilo Gómez fue: sí, me hubiera vuelto a levantar, porque en mi posición de representante del Estado consideraba que se estaban vulnerando los derechos y las garantías procesales del Estado colombiano. Podemos estar de acuerdo, sí o no, pero creo, Shirley, Leticia y Manuel, que eso generó un debate enorme, que eso generó una controversia inmensa, que para muchos de los que estamos actualmente abogando por la defensa de los derechos humanos, que creemos que el caso de Ginette Bedoya es un caso connotado, icónico en nuestro país, ese acto simbólico representó
un acto de revictimización. Lo podemos discutir, podemos oír qué dicen los estudiantes, vamos a poder tener la oportunidad desde diferentes aspectos de entender qué fue lo que pasó. Antes de comenzar con esta conversación el día de hoy, es importante para los estudiantes y para las personas que nos están siguiendo en redes sociales en este momento entender algo, y es Colombia es uno de los países que ha sido denunciado la mayor cantidad de veces por violaciones de derechos humanos ante el sistema interamericano. La gran mayoría de estos casos están asociados con el conflicto armado, y es que ya llevamos casi 60 años de conflicto armado. La Corte Interamericana lleva unos 30, 40 años de operaciones y Colombia ya lleva 881 peticiones elevadas por la Comisión Interamericana, y nos sigue en México de lejos con 695, Brasil con 242, es decir, las proporciones de los casos en los cuales Colombia es parte de un proceso ante la Corte Interamericana distan mucho de los otros países en Latinoamérica. Eso nos debería dar una unidad de medida de lo que nosotros estamos enfrentando y de la importancia que tiene en la discusión académica y política de lo que sucede, no solo con el caso de Ginette Bedoya, que es uno de los 4 casos que actualmente está conociendo la Corte Interamericana, sino de la totalidad de procesos que conoce el sistema interamericano. De hecho, nosotros tenemos, además del caso de Ginette Bedoya, el caso de los integrantes de la Unión Patriótica, ¿cierto? Un caso que nosotros conocemos después de la masacre de más de 3.000 militantes de la Unión Patriótica. El caso de Movilla Galarcio, sobre la desaparición forzada de líderes sindicales, y por supuesto además tenemos el caso de persecución del DAS contra los integrantes del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que en muchas ocasiones ha servido de representante de víctimas y abogado por la protección de los derechos humanos en nuestro país. Pero el caso de Ginette Bedoya, que ahorita nos va a explicar la profesora Shirley, es un caso absolutamente emblemático, icónico, único, que lleva 19 años, 12 testimonios idénticos de Ginette ante la Fiscalía, y que hoy nos convoca justamente para esta conversación. Entonces, yo quisiera en este momento darle la palabra a nuestra querida profesora Shirley, en esta conversación amena, en esta conversación de jueves, en este segundo programa internacional, que yo quiero además agradecer enormemente a Manuel. Manuel ha sido el artífice de esto, Manuel le ha metido todo el alma, cuerpo, corazón, para que verdaderamente la comunidad uninorteña, nuestros estudiantes de Derecho Internacional y los estudiantes del Departamento de Derecho puedan tener un espacio de discusión, de debate sobre temas de gran relevancia coyuntural en este momento tan particular que vivimos. Entonces, Shirley, yo te pediría que antes de mencionar el caso de Ginette Bedoya, nosotros, digamos, diéramos una contextualización sobre la importancia del sistema interamericano, qué papel juega, y de ahí aterrizáramos al caso preciso de Ginette Bedoya para que la gente que no lo conoce, para los estudiantes que apenas lo han oído en las noticias, sepan de qué se trata. Shirley, bienvenida entonces a esta discusión y por favor, adelante. Muchísimas gracias, Gabriel. Saludos a Manuel y a Leticia también. Me encanta estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y con nuestros estudiantes de la comunidad uninorteña, nuestros estudiantes de Derecho. Y bueno, en primera instancia hay que decir que un caso como el de Ginette Bedoya llega al sistema interamericano porque el sistema interamericano es un sistema regional de protección de derechos humanos. Tenemos que entender que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando pues, todas las atrocidades que se cometieron empieza a abrirse un espacio para la promoción y protección por parte de los estados de los derechos de las personas. Entonces, las personas no solamente tienen los sistemas internos o judiciales internos de protección de derechos humanos, sino que ahora tienen, y esto ha ido evolucionando obviamente, sistemas regionales que les permiten acudir a instancias internacionales para pedir protección de sus derechos humanos cuando su propio Estado no ha querido o no ha podido garantizar esos derechos.
Entonces, digamos que en el marco de ese contexto nace el sistema interamericano, al amparo de la Organización de Estados Americanos, que en un principio crea como órgano de protección de derechos humanos a la Comisión Interamericana, que es allí donde inician los procesos. O sea, Ginette Bedoya no se fue a la Corte Interamericana y presentó la demanda y ya. Eso no, eso, ocurren muchísimas cosas antes de que la Corte pueda escuchar un caso como esto, que como decía Gabriel es un caso emblemático, es que tiene de todo, ¿no? Un caso de violencia sexual contra mujer periodista en el marco de un conflicto armado interno, pues. Entonces, para que llegue a la Corte Interamericana se requiere mucho. Pues. La comisión es el órgano de la OEA de protección de derechos humanos y a la par está la Corte Interamericana como órgano judicial, ¿sí? De un tratado internacional que se llama la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del cual Colombia hace parte. Entonces, estos dos órganos, digamos, hacen, son el sistema interamericano en realidad. La persona presenta, o grupo de personas, porque también puede ser con grupos, presenta una petición ante la Comisión Interamericana o una denuncia contra su Estado. En el caso de Ginette Bedoya, ahora voy a relatar, pues, aunque yo creo que todos conocemos un poco, aunque sea someramente, qué fue lo que ocurrió, pues presenta la denuncia ante la Comisión Interamericana contra el Estado, que ha violado sus derechos humanos o no los ha garantizado, y la comisión pues sigue un procedimiento, ¿no? Un procedimiento que empieza con algunas cosas técnicas que se llaman requisitos de admisibilidad, porque una de las cuestiones que tiene que analizar la comisión es que se haya respetado la regla del agotamiento de los recursos internos, porque tampoco uno puede ir a una instancia internacional y decir aquí estoy yo sin haber primero tratado o darle la oportunidad al Estado de que él sea el que repare y garantice los derechos. Entonces, ese agotamiento de los recursos internos consiste en interponer alguna acción judicial que le permita al Estado, ¿verdad? De alguna manera reparar o garantizar los derechos que se alegan vulnerados. Cuando se agotan los recursos internos, entonces, o sea, si se agotaron los recursos internos, entonces cuando la comisión puede darle admisibilidad a la denuncia. Claro, ya veremos cómo en el caso de Ginette Bedoya no se terminaron de agotar los recursos internos, porque el proceso de ella no ha terminado. Proceso que los hechos empiezan en el año 2000 y estamos en 2021. Y es un proceso penal que todavía no ha terminado. Entonces, ahí se configura lo que se llama pues, violación de plazo razonable o retardo injustificado. ¿Sí? Porque pues el Estado, pues durarse 21 años intentando investigar. Entonces, Shirley, porque es que muchos estudiantes, yo no sé si a ti te pasa en las clases, y seguramente a Manuel y a Leticia también, ese tema de la comisión, la corte, eso es un camello, nadie entiende quién hace parte de qué, no sé qué, tarara. Está la Organización de los Estados Americanos, con su convención, ¿cierto? Un órgano permanente de la Organización de Estados Americanos es la comisión. Correcto. Y la comisión es el único órgano, salvo los estados que hacen parte del Pacto de San José de Costa Rica, que pueden tramitar o solicitar la apertura de un caso ante la Corte. Correcto. Pero no todos los estados hacen parte de la Convención de San José de Costa Rica y por ende no todos los casos podrían ser conocidos por la Corte. Es decir, el sistema interamericano se compone por la Comisión y por la Corte. Pero solo para los estados que han ratificado la Convención Americana. Exacto, como es el caso de Colombia, ¿cierto? Entonces, ahí aquí hay como una serie de, hay dos instancias que hacen parte del sistema, hay estados que hacen parte, hay estados que no hacen parte. En el caso de Colombia, Colombia hace parte del Pacto de San José, entonces la Corte tiene jurisdicción para conocer de un caso. Pero para que conozca de un caso, la comisión lo tiene que presentar. Correcto. Y tú nos estabas diciendo que los requisitos de admisibilidad requieren pues que se hayan agotado todos los recursos, ¿cierto? Y que efectivamente se presuma que se esté violando un derecho. En este caso, Shirley, en el caso de Ginette Bedoya, tú nos estabas contando que
se violó el plazo de razonable, es decir, 19 años, 20 años de proceso sin que se resuelva una violación de sus derechos humanos, daría pie para entender que se agotaron los recursos o que el tiempo que se tomaron los recursos judiciales fue demasiado. Y el caso de Ginette Bedoya, ¿en qué consiste? O sea, para la gente que nos está viendo, para Verónica, Samantha, Ángel y toda la gente que nos está preguntando en redes sociales, ¿en qué consiste el caso de Ginette Bedoya? ¿Qué es la gravedad que tiene el caso de Ginette Bedoya? Bueno, básicamente, Ginette Bedoya en su actividad, dentro del marco de su actividad periodística, ¿verdad? Pues está haciendo una investigación o estuvo haciendo una investigación sobre ciertos carcelarios en Colombia, en especial lo que ocurría en la cárcel Modelo, y hacia el año de 1998 empezó a recibir amenazas que la obligaron a buscar exiliarse del país por el par de semanas para proteger su vida. Ella, dentro de su relato de hechos, dice que le presentó el caso al DAS, que pues denunció que la estaban amenazando, y dentro de esa, digamos, situación, a pesar de que se señalaba que sí, que tenía un riesgo serio a su vida, nunca el esquema de seguridad se fue implementado. Eh, Ella siguió con su actividad periodística y investigando sobre todo lo que ocurrió en el interior de las cárceles con relación a grupos paramilitares, y como las amenazas seguían, en mayo del año 2000, el 24 de mayo, ella recibió una comunicación de parte de alguien en la cárcel que le decía que fuera a hablar con alias el panadero para que se lo solucionara el problema de las amenazas. En las audiencias, creo que el Estado alegaba un poco pues, que se le advirtió que no debía asistir sin protección, pero en todo caso ella con otros periodistas con otro periodista del Espectador donde ella trabajaba en ese momento, más un fotógrafo y alguien de su esquema de seguridad, fueron a la cárcel del Modelo para ella poder entrevistarse con alias el panadero, y estando en la puerta del centro carcelario preguntando pues por el ingreso, la interceptaron unas personas que, bueno, una mujer le preguntó que si era la periodista y cuando dijo que sí, inmediatamente llegó un hombre que la amenazó con un arma y de inmediato la secuestraron, la llevaron a las afueras la llevaron a una bodega y varios hombres abusaron sexualmente de ella y hubo actos de tortura, y dentro de todo, pues, los horrores que estaba sufriendo, pues ella escuchaba como ellos de alguna manera hablaban con alguien que estaba preguntando cómo iba la cosa, como quien dice, y adicionalmente, pues que ellos le decían que eso era pues, en razón de su actividad periodística. Y ella luego la dejan abandonada a las afueras de Villavicencio, donde un taxista la socorre y la lleva a un centro médico y bueno, de allí en adelante lo que vienen son más amenazas. La fiscalía empieza a abrirle el proceso penal, y ese es el año 2000, ¿no? Hasta el año 2011 no hubo ninguna actuación concreta de parte de la fiscalía. Lo que ocurrían era, bueno, que indagaciones, pues, que investigaran, que los inspectores que estaban investigando pues no rendían los informes, que no tenían pistas, bueno, en fin, eso, en muchísimas, digamos, situaciones allí dentro del proceso penal, que del 2000 al 2011 no ocurrió nada. Es más, la Corte Constitucional revisó hizo una sentencia en la que señaló 183 casos de violencia contra la mujer que estaban en total impunidad, y el caso de Ginette Bedoya estaba ahí, ¿sí?
Y finalmente, luego la misma Procuraduría, en un requerimiento que le hizo a la Fiscalía, le decía pues, que el caso estaba en impunidad completa. Y archivaron el caso algunas veces, también habían digamos, autores materiales del delito, algunas veces cerraron también las investigaciones contra ellos. Ella tuvo que iniciar investigaciones, ella como tal, ¿verdad? Y luego finalmente, como entre el 2016 y 2017, por allí empezaron a haber algunas condenas y pues a la fecha hay condenados 3 personas por los hechos que le ocurrieron a Ginette Bedoya. Pero eso es, o sea, desde 2016, 16 años después, y todavía no se han investigado la totalidad de los autores del delito, porque también, de acuerdo con los argumentos de Ginette Bedoya, ella dice que hay agentes del Estado involucrados, que ordenaron su secuestro y que conocían de lo que le iba a suceder y que ellos también deberían ser investigados en el proceso penal, pero no ha habido investigación al respecto, ¿sí? Y pues ahí, hasta ahí, digamos, esos son a grosso modo los hechos. Es escalofriante. Y aquí, por ejemplo, tenemos a Isa Ayazo de redes sociales que dice, todo esto es horrible, y creo que coincidimos, independientemente de las posiciones jurídicas que podamos tener, yo creo que hay que hacer un voto de solidaridad por lo que ha pasado, porque además el caso de Ginette Bedoya es uno de los muchos casos de violencia sexual que se han presentado en nuestro país. Pero yo me quedo con algo muy importante que tú dices, Shirley, y es un cóctel de factores que hacen de este caso un caso emblemático. Es decir, hay una mujer que es víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado, donde participan diferentes actores e incluso presuntamente actores estatales, donde se le arma todo un entrampamiento. Ella, ese día que iba a la cárcel, la modelo, se sabía perfectamente que iba a ir allá para aminorar o para resolver el tema de las amenazas contra su vida, y fue secuestrada y después fue víctima de violencia sexual. Es decir, es una triple victimización de una persona que por su condición de género, su profesión, que además es una doble protección que en el sistema interamericano se establece, es decir, periodista, mujer, violencia sexual, es decir, es un caso absolutamente connotado, y que lo que más llama la atención es que después de 19 años de ocurrido el hecho, cuando ingresó después a la corte, no se haya tenido una solución frente a los responsables, que no se haya tenido un avance sustancial en las investigaciones y que incluso la Fiscalía haya obligado a Ginette Bedoya a contar 12 veces cómo la violaron. Qué pena, yo lo digo aquí en este francés que me caracteriza, yo aquí digo las cosas tal cual como son. Ella tuvo que decir 12 veces cómo la violaron. Díganme si eso no es un acto de revictimización. Como si una vez no bastara. Exactamente. Pero hay algo que yo quisiera después y que quisiera hablar ahorita con Manuel, y es lo siguiente: no bastó eso. Ahí no se acaba el drama de Ginette Bedoya, que es lo peor de todo. El caso llega por fin a la Corte Interamericana. Y en la audiencia del 15 de marzo, hace algo más de 2 semanas, Camilo Gómez, representante del Estado colombiano como director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, se para de la sesión. Manuel, ¿qué ocurrió durante la audiencia? Pero más allá de eso, y conectando un poquito con lo que decía el director de la agencia en entrevista aquí en este mismo canal de Uninorte Académico, porque él exponía una serie de argumentos jurídicos que prejuzgaron, que él pidió audiencias privadas, que recusó, que eso no tenía precedentes, que las preguntas estaban conducidas, que había una persona que había ingresado al sistema y que estaba impedida. Mejor dicho, aquí nos dio toda una paleta de argumentaciones jurídicas, pero nosotros, los ciudadanos, los profesores, los académicos, los seres humanos, nos quedamos con una imagen, Manuel. Nos quedamos con la imagen
de que el representante del Estado colombiano se paró y suspendió una audiencia. Entonces, yo quisiera que para la audiencia explicáramos qué fue lo que pasó. O sea, sigamos haciéndole suma al caso y veamos qué fue lo que pasó ese 15 de marzo, si tenía o no razones, si efectivamente esa argumentación que él dio tiene o no lugar, y sobre todo, Manuel, ¿esto ha pasado alguna vez en la historia de la Corte Interamericana? Bien. Yo me río no porque me parezca chistoso, porque es que porque me parece patético. Sí, precisamente. Precisamente. Mira, bueno, un poco concatenándome con lo que estaba diciendo Shirley, los hechos ocurrieron en el 2000, mayo del 2000, pero el caso llega a la Corte apenas en julio del 2019, el Estado contesta la demanda en marzo del 2020 y solamente un año después, por todas las razones del coronavirus, etcétera, llega a la fase oral el proceso. Entonces estamos al 15 de marzo, estamos iniciando apenas la fase de la audiencia pública. Eso fue lo que pasó ese día. Entonces, si uno va a YouTube y mira la audiencia, está ahí, uno puede ver claramente lo que pasó. Entonces, estábamos en la primera jornada de la audiencia pública 21 años después de los hechos, ¿ya? En esa audiencia, básicamente lo que pasa es que la Corte por primera vez escucha a la víctima directamente y el Estado puede presentar testigos y puede plantear sus argumentos ante la Corte. Esa es básicamente lo que ocurre en una audiencia pública. Entonces, se le dio la palabra a Ginette, ella hizo una declaración de algo así como 1 hora y después le correspondía el turno a esta testigo que era ofrecida por el Estado, pero no se presentó a rendir la declaración y en su lugar se presenta el director de la Agencia Nacional de Defensa, que es Camilo Gómez, como representante del Estado colombiano en este caso, y se presenta para decir que reconoce parcialmente la responsabilidad del Estado por revictimizar a Ginette al ser llamada 12 veces a declarar sobre el ataque sexual de que fue víctima ante instancias judiciales colombianas. Pero a paso seguido, después de mostrar empatía por digamos, los hechos de los cuales fue víctima Ginette, solicita la recusación de la presidenta de la Corte y de todos los jueces presentes, salvo la del juez Eduardo Villagrossi. Y para responder tu pregunta, algo así solamente lo había hecho Venezuela durante el régimen de Chávez, en un par de casos. O sea, recusar al pleno de la Corte Interamericana solamente había pasado durante un régimen dictatorial, el régimen chavista. El argumento de la recusación fue este, según como lo formuló Camilo Gómez. Colombia no se opone a las muestras de empatía de los jueces hacia Ginette Bedoya durante su declaración, pero evidencian que los jueces no actúan imparcialmente y que hay un prejuzgamiento en contra del Estado al dirigir las preguntas para explorar la sistematicidad de las violaciones sexuales o de la persecución contra periodistas, extendiendo el objeto del caso a asuntos que no están relacionados directamente con este caso en concreto. Entonces, concluye Camilo Gómez que, por lo tanto, el Estado no tiene garantías judiciales ante la Corte por la falta de objetividad e imparcialidad en este proceso. Entonces, el Estado siente que no tiene suficientes garantías ante la Corte Interamericana. Y lo que pasa a continuación es un hecho absolutamente inédito en la historia de la Corte Interamericana. El representante del Estado decide retirarse de la audiencia, aprovechando pues, que se trataba de una reunión virtual, cosa que ninguna dictadura en el continente había hecho, había tenido este gesto de total irrespeto contra los jueces de la Corte Interamericana, y obviamente representa una afrenta contra la dignidad de Ginette, en un caso en el cual se está hablando de revictimización ante el sistema judicial, o sea, y en el cual las propias autoridades colombianas han dicho que es un crimen de lesa humanidad. Entonces, bueno, con esta conducta reprochable no solo en términos procesales, sino incluso morales y humanitarios, pues obviamente el país presenta un deshonroso precedente. Creo que de eso nos hablará Leticia más adelante. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se presenta esta recusación general para casi todos los jueces de la Corte y al día siguiente Colombia presenta una solicitud formal de nulidad de todo el procedimiento
desde el momento en que la Corte escuchó su solicitud de recusación, e incluso pide la exclusión de todas las preguntas que formularon los jueces recusados y que la recusación sea resuelta por la Asamblea General de la OEA. Entonces, bueno, aquí saltan todas las alarmas de los que conocemos el sistema interamericano, pues porque son solicitudes un poco extrañas. Entonces, en principio, lo que debía pasar procesalmente era que pues el rechazo de plano del incidente de recusación, esa solicitud, no tiene ningún asidero jurídico, porque, pues, es decir, no había forma de justificar eso y tratarlo seriamente. Y era totalmente evidente que la Asamblea General de la OEA no es competente para resolver recusaciones en procesos ante la Corte Interamericana. Eso es totalmente salido no sé, de dónde se le ocurriría formular esa solicitud. Entonces, si el Estado tenía algún cuestionamiento sobre lo que le estaban diciendo los jueces, lo que tenía que hacer el mecanismo procesal adecuado es formular observaciones y objeciones a la pregunta concreta. Eso se ve en cualquier película, eso es relativamente sencillo y elemental. O podía también hacerlo en los alegatos finales, ¿ya? Presentar esas objeciones o esas formulaciones, en lugar de recusar a toda la Corte. Eso en realidad lo hacen bien los expertos del sistema interamericano que trabajan en la Agencia de Defensa. Eso lo hemos visto en otras audiencias. O sea, el Estado colombiano puede hacer eso así, pero bueno, no ocurre en este caso. Ahora, ¿qué hace la Corte ante esta situación? Hace el rechazo in limine, o sea, de plano, no vamos a tener en cuenta esta recusación. Pues eso hubiera dejado en una posición muy incómoda al representante del Estado, que es además el director de la Agencia de Defensa del Estado. Entonces, yo pienso que ahí la Corte tuvo un gesto de respeto hacia el representante del Estado y optó por seguir el mismo procedimiento que siguió cuando el régimen venezolano hizo lo mismo en 2 casos en contra ante el sistema, que fue trasladar el incidente a los jueces que no habían sido recusados. En este caso fueron 2, Biogrossi y MacGregor. Y así estos 2 jueces pudieron escuchar a los jueces recusados y que presentaran sus descargos y responder a las denuncias de Gómez. Entonces, al día siguiente, estos 2 jueces sacan una declaración donde se explica por qué no es procedente eso. Entonces, básicamente, dieron 3 razones. Una, que la recusación es improcedente porque no encaja dentro de ninguna de las condiciones que está establecida en el estatuto y en el reglamento de la Corte. O sea, los jueces no eran parientes de Ginette, no tenían interés directo en el caso y ninguno había intervenido tampoco en el caso antes de la presentación del caso ante la Corte. Entonces no encajaba en el estatuto ni en el reglamento. Segundo, que ninguna de las preguntas de los jueces implicó prejuzgamiento. Y en particular, entonces, bueno, ellos analizan cada una de las frases y de las preguntas que formularon los jueces a Ginette, pero hay una que le molestó mucho a Camilo Gómez, que fue la de la declaración a título individual que hizo la presidenta al final de la declaración de Ginette, que básicamente la jueza Elizabeth Odio le dijo a Ginette que ella misma había luchado por los derechos de las víctimas de violaciones sexuales. Y entonces eso le molestó a Camilo y lo consideró prejuzgamiento. Entonces, si una revisión de Wikipedia de 5 minutos hubiera resuelto esto y nos hubiera ahorrado todo este penoso incidente, porque Elizabeth Odio ha sido jueza del Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia y también de la Corte Penal Internacional. Y en esas tribunales sacó varias decisiones en temas de violencia sexual, de violaciones sexuales como crímenes de guerra en el marco de conflictos armados. Entonces, era en ese contexto en el que ella estaba hablando. Sin embargo, Camilo Gómez lo calificó como prejuzgamiento. Y entonces ahí los jueces le contestan, esto no es prejuzgamiento porque esto no es un proceso penal. Este caso es un caso en el cual no está en discusión si Ginette fue violada o no. ¿Ya? Es un hecho probado, es un hecho que ya han demostrado las cortes internas nacionales. O sea, esa calidad de víctima estaba clara. O sea, la que estaba hablando no era una supuesta mujer que podría haber sido una víctima ya reconocida. Víctima de una violación sexual que ha sido reconocida por los jueces colombianos. Y el tercer punto de la decisión de los jueces y es un punto crucial, y es que se trataba justamente de un caso de una sobreviviente de un secuestro, de tortura y de una violación grupal que
que aparte de todo había sido hostigada y revictimizada a lo largo de todas las investigaciones y los procesos judiciales internos. Entonces, le explican al representante del Estado que hay unos estándares internacionales y hay unos estándares interamericanos sobre cómo hacer un interrogatorio a una víctima en estos casos de violencia sexual, ¿ya? Para evitar precisamente la revictimización. De eso hablará seguramente Leticia, pero lo que quiero mostrar es que esto revela el desconocimiento de esos estándares, de cómo hacer de cuáles son los protocolos para hacer una declaración, un testimonio en casos de violación sexual. Pero yo te quería preguntar, y antes de darle la palabra a Leticia, y antes de darle también un saludo a las redes, e invitar, además porque les quiero decir, Shirley, Leticia y Manuel, que me motiva a ver que muchos de los comentarios que nos están llegando en las redes sociales, si no la mayoría, son de estudiantes y de mujeres. Entonces quiero saludar a Daniel Andrea, a Senia Paola, a Isa, a Samantha, a Verónica, a todos los que nos están escribiendo, invitarlos a que nos dejen sus preguntas, porque al final del programa vamos a recoger algunos de los comentarios y algunas de las preguntas para poder responderlas aquí. Pero brevemente, Manuel, antes de pasar con Leticia, lo que yo entiendo desde esta posición, digamos, coloquial, el gobierno cometió una torpeza enorme, que no, o sea, es decir, si uno piensa en el proceso en términos, o sea, si uno piensa en lo que pasó en términos procesales, hay una disonancia entre lo que sucedió y lo que tuvo que decidir la Corte. O sea, es decir, la Corte, de cierta manera, por una deferencia con el Estado colombiano, pues se inventó ahí el proceso para resolver las recusaciones, pero procesalmente, entonces, lo que hizo el Estado colombiano no tiene lugar, o sea, mejor dicho, no hay procesalmente un espacio para eso. Por eso lo digo, es tan inédito que los casos que teníamos, digamos, para poder entender cómo proceder ante estas situaciones eran los casos de Venezuela. El caso de Venezuela, mejor dicho, el miedo que produce el castrochavismo lo materializa. Sí. Yo no dije Además, eso. No, a título personal. En últimas nos parecemos un poco, sí. 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 Yo quería notar, además, que el Estado tuvo la oportunidad de interrogar a Ginés Bedoya en la audiencia y dijo que no. Exacto. Sí. La representante dijo que no le interrogaban por respeto a su situación. O sea, y acto seguido después el director de la agencia dice recusa a todos los magistrados de la Corte. Lo más absurdo es que nosotros reconocemos y empatizamos con lo que se pasó con Ginette, pero mientras tanto nos levantamos de la audiencia y recusamos a los jueces porque están prejuzgando. Mejor dicho, eso es un enredo, Manuel, que tú no sabes. Pero hay un tema, Manuel. El día siguiente, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado expidió un comunicado solicitando una conciliación. Y después reculó. Recular no es un término ofensivo, es un término que existe en la Real Academia Española, por si acaso. No estoy utilizando términos soeces, es un término técnico coloquial. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasó los días siguientes? O sea, que nadie entiende. O sea, como que sí, que no, pero que sí, tire, afloje, se dio cuenta, presión mediática, presión política, escándalo, y entonces decide ya no conciliar, que además eso es o sea, solicitar conciliar, terminar el proceso y conciliar, a mi juicio es una revictimización burda, porque además las víctimas lo que quieren es justicia, o sea, lo que quieren es que se reconozca que el Estado desconoció sus derechos, ¿no? O sea, conciliar es, hagámonos pasito. Sí, no es cuestión de plata. ¿Después qué pasó? Sí, mira, bueno, ahí hay que decir dos cosas. Uno, el tema de la facilidad que tienen los estados en este momento en el marco de audiencias públicas para hacer lo que hizo Colombia. Entonces, por eso es que es tan peligroso este precedente que acaba de sentar Colombia, ¿no? Que lo tomen como un modelo y que sea un ejemplo para otros gobiernos que no estén tan contentos con lo que está pasando en el proceso. Entonces, simplemente clic y hasta luego.
Eso no podía ocurrir en los eventos públicos solemnes ante la Corte Interamericana en San José o en las audiencias que hacía en distintos lugares de América Latina, pues porque obviamente siempre eran espacios solemnes, bueno, normalmente eran en las salas de la Corte Constitucional del país o en en el edificio de la Corte. Entonces tú estás al frente de las víctimas, tú no, realmente, o sea, por una cuestión de humanidad, tú no te levantas en un caso en el que al frente tuyo tienes una víctima de violación sexual, entonces tú te cuidas por ese puro sentido humanitario de hacer una cosa tan horrenda y tan irrespetuosa como esa, con la víctima y con la corte. En este caso, con la situación de la virtualidad, nos vemos abocados a temer que esto pueda sentar un pésimo precedente y que ahora lo tomen de moda otros gobiernos que no estén tan contentos con que los critiquen por su situación de derechos humanos. Ahora, el otro punto que tú estás planteando es clave por un problema que yo estoy viendo que es estructural en el diseño de la defensa del Estado, y es que ¿cuál es la lógica que hay detrás de esa idea de que, bueno, pero conciliemos, arreglemos con plata una indemnización monetaria y se acabó este problema? El Estado colombiano lo ha hecho varias veces a lo largo de todo el proceso. Igual durante el proceso ante la comisión le ofrecieron plata a Ginette para decir, bueno, indemnización monetaria y hasta luego. Acabemos con esto, evitémonos el proceso judicial ante la Corte Interamericana. Ginette valientemente dijo, si hay algo que me sobra es la dignidad y no acepto esto porque yo no estoy buscando plata, yo lo que quiero es justicia para mí y para las miles de mujeres en Colombia que han sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Entonces, y por fuera del conflicto armado. Entonces, claro, lo que dice después Camilo Gómez es que Ginette no quiere un arreglo amistoso. Lo cual también me parece una cosa aberrante. Entonces, se demora el proceso, se alarga el proceso, estamos ante un proceso judicial, es por culpa de la víctima. Entonces, otra vez victimizando es una cosa que no tiene pies ni cabeza. Entonces, pero yo entiendo un poco la lógica que hay detrás, y es, o sea, lo que estaba hablando él ayer, él presentó cifras de tasas de éxito de los casos, presentó cómo la agencia está reduciendo los costos que esto implica, las demandas contra el Estado. Entonces, él está en esta lógica, y esta lógica es adecuada, por ejemplo, pensando en temas de arbitraje. De arbitraje, de comercio, no de violencia sexual. Pero no de violaciones de derechos humanos. Entonces, claro, ahí lo que yo veo es que hay un problema estructural, y es que al agrupar todos estos casos, o sea, todas las demandas contra el Estado en una sola agencia, si el director utiliza esta lógica que está pensada básicamente para el Galeón San José y para las demandas de empresas internacionales, transnacionales que quieren sacarle plata al país sin haber puesto un dólar de inversión, pues ok, uno puede entender ese sentido del ahorro, está perfecto, pero eso no se puede confundir ante una corte de derechos humanos, porque la gente no está buscando plata, está buscando justicia, está buscando que investiguen a los perpetradores, que no la persigan más, que pueda volver a tener una vida. Derechos humanos, y dentro de la categoría de derechos humanos, la violencia sexual tiene, digamos, una connotación muy particular. Una sensibilidad enorme. Yo quisiera a estas alturas, mira, Paula Andrea Rosado Ortiz nos dice, como mujer, las acciones del Estado me hacen sentir totalmente desprotegida. Y después Daniela Zambrano nos dice aquí en las redes sociales, el hecho de levantarse de la audiencia, pienso, puede entenderse como una aceptación a la revictimización de las víctimas de violencia sexual. No solo para Ginette, sino para las miles de víctimas. Y yo creo que es justo hablar de algo muy importante, Leticia, y es este tema justamente de la violencia sexual. Y la Corte Interamericana en este sentido ha tratado el tema. O sea, no es un tema nuevo, no es el primer caso que llega, ¿cierto? Y sería importante para la audiencia, más allá del caso de Ginette Bedoya, que fue absolutamente bochornoso, el manejo fue torpe, antijurídico, si se quiere, como dice además Manuel, viciado por esa concepción estructural de costo-beneficio y no entendiendo, digamos, la gravedad de un hecho como puede ser la violencia sexual en el marco de un conflicto armado. Pero entonces sería importante tener una meridiana claridad sobre cuáles son esos estándares internacionales referentes a la violencia sexual y los protocolos que se deben seguir en el caso de las víctimas que se vean involucradas en estos casos. Entonces,
Yo quisiera, Leticia, darte la palabra para que ya en términos, si se quiere, axiomáticos, tú nos puedas decir cuáles son esos estándares, cuál es el tratamiento de las víctimas, qué se tiene que hacer, cuáles son los antecedentes. Leticia. Sí, claro, gracias. Pues antes de empezar, dos cosas. Primero, disculpas por el español, ¿eh? No. Pero voy a tratar de hacerme entender, ¿no? Y segundo, pues en los comentarios yo veo nombres de estudiantes que reconozco, entonces pues estoy muy feliz de ver estos nombres. Entonces, sí, en términos de, digamos, pues de manera general, ¿por qué esta empatía que los jueces demostraron acerca de Ginette Bedoya no es parcialidad, por su parte, no? Pero simplemente es humanidad. Y para eso debemos contextualizar un poquito entonces esta idea de la violencia sexual ante las jurisdicciones en general. Y durante muchos años, pues durante siglos, básicamente, que sea a nivel nacional o a nivel internacional, la costumbre era de ignorar los casos de violencia sexual, los casos de violación sexual. Y gracias al activismo feminista, se cambió o se cambiaron actitudes sexistas, estereotipadas con respecto a este tipo de violencia. Y en particular en dos ámbitos. Si miramos únicamente al ámbito legal, primero, por ejemplo, en la definición legal de lo que es la violación sexual, ¿sí? A nivel nacional habían muchas ideas sobre lo que es la violación, pero estas ideas que estaban codificadas en el derecho no reflejaban realmente lo que la violación sexual era para las víctimas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, gracias a los activistas feministas, se cambió la definición de la violación sexual para incluir, por ejemplo, que no es necesario que la víctima se defienda físicamente, ¿sí? Porque pues en realidad muchas víctimas se encuentran paralizadas durante la violación sexual y no pueden defenderse físicamente, ¿sí? También se cambió la idea de que en el matrimonio no es posible que haya violación sexual. Se cambió eso, ¿sí? Y en el segundo ámbito, que es más el derecho procesal, se cambiaron muchas cosas, en particular para evitar la revictimización de las víctimas cuando dan su testimonio ante la corte, ante el tribunal, lo que sea, ¿sí? Y fueron creadas algunas reglas particulares sobre lo que, por ejemplo, el abogado de la defensa podía preguntar o no podía preguntar. A nivel nacional, estas reglas, por ejemplo, han prohibido preguntas sobre la historia sexual de la víctima, ¿sí? Porque antes estas eran normales en casos de violencia sexual y era una manera de discreditar a la víctima, ¿sí? También, por ejemplo, preguntas sobre pues, lo que la víctima estaba llevando al momento de la violación sexual, ¿sí? Si la víctima había consumido alcohol, si había consumido drogas, ¿sí? Y entonces a nivel nacional en muchos países empezaron a cambiar un poquito las cosas. Y a nivel internacional, el mismo activismo logró básicamente las mismas cosas, pero con el contexto muy particular de los conflictos armados. Entonces, hoy a nivel internacional también existen definiciones
de la violación que reflejan más lo que la violación sexual es para las víctimas, ¿sí? Existen también estas garantías procesales para las víctimas. En particular, la idea es entonces evitar la revictimización, evitar preguntas que van a ser humillantes o degradantes para las víctimas. Y la idea es crear un ambiente en el que las víctimas pueden dar sus testimonios en un ambiente en el que se van a sentir seguras o seguros, depende de quién es la víctima, y no atacadas, que sea por los jueces o por la defensa, ¿sí? Pero a pesar de estas reglas, todavía, o pues hay ejemplos que muestran que todavía ciertas ideas de género todavía sobreviven. Y voy a dar un ejemplo de eso. Ante el Tribunal Penal Internacional para el Ruanda, una vez había una víctima que estaba dando su testimonio. Estaba explicando que sí había sido víctima de violación sexual y explicaba que entonces cuando el genocidio empezó, huyó de su casa y de su pueblo y se fue a esconderse en un bosque, ¿sí? Que no estaba tan lejos de donde ella vivía y que se quedó en este bosque durante como 15 días, algo así. Cuando estaba en el bosque no podía bañarse, no había higiene, no había... y después de 15 días salió del bosque para buscar comida. Y cuando salió, lamentablemente, miembros de una milicia la encontraron y la violaron. Y entonces estaba contando esta historia y el abogado de la defensa le preguntó, pero usted dice que entonces estaba en este bosque durante 15 días, no se bañaba y que al salir del bosque, ¿ves? Todo sucia, etcétera, etcétera, fue violada. Pero ¿quién quisiera violarla en este estado? ¿Quién quisiera hacer eso? Y entonces, eso es solamente para decir que aunque existen estas reglas, todavía vemos que para las víctimas, a veces, dar un testimonio puede ser extremadamente difícil. Y estas reglas son increíblemente importantes, porque como Gabriel lo dijo, la violación sexual y la violencia sexual en general no es cualquier tipo de violencia. Va a tener un impacto particular en las víctimas y en las comunidades, en las sociedades donde ocurre. Sobre eso, la Corte Interamericana ha hablado un poquito. También encontramos análisis de estos efectos en las víctimas como individuos, pero también como miembros de comunidades en la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales, ¿sí? Y entonces, y aquí es importante la actitud de los jueces, que si hay un abogado que dice algo así, los jueces tienen la responsabilidad de decir, ok, señor abogado, ahora cállese. Eso no es apropiado, eso viola las reglas procesales que tenemos aquí y ya, ¿sí? Y entonces por eso, tener un juez o jueces que demuestran empatía no significa que haya imparcialidad. Significa que haya jueces que van a salvaguardar la dignidad de la víctima, y eso es muy importante, y que van a asegurar que la víctima pueda dar su testimonio
en un ambiente en el que se va a sentir segura, se va a sentir protegida. Y por eso el comentario de Paula Andrea nos muestra la importancia de este tipo de actitudes por parte de los jueces. Porque si el Estado no va a protegernos, pues por lo menos, gracias a unos jueces en el sistema interamericano, sabemos que vamos a tener una cierta protección. Y eso es importante. Leticia, creo que el ejemplo que tú pones es absolutamente claro y lo conecto de pronto con un comentario de Nayerlis Esther Meléndez que dice empatía que todos deberíamos tener. Es decir, no hay que confundir la imparcialidad con la empatía, con la humanidad, entendiendo la gravedad del tipo de violación de derechos humanos del que se trata y entendiendo que ese tipo particular de violación de derechos humanos de que se trata, en términos sustanciales, procesales y probatorios, si no es llevado de una manera adecuada, puede conducir a la revictimización. Y eso es algo que, como tu exposición nos ha dejado en claro, ha tenido toda una reconceptualización importante para dignificar a las víctimas. Si ya las víctimas de un conflicto armado merecen absolutamente toda la protección, la sensibilidad y la empatía, las víctimas de violencia sexual que además tienen que confrontar a sus perpetradores, volver a revivir sus historias, volver a contar ese trauma, es simplemente repetir la historia una mil veces y eso simplemente las va a hundir en ese hueco negro de la victimización y de la revictimización. Y yo creo que lo que tú has señalado tiene eco en las redes sociales cuando Samantha Castro dice ha sido el resultado del activismo feminista, pero que aún hace falta mucho camino por recorrer. Sara Pulgar, por ejemplo, pregunta si hay un número de veces dentro de esas audiencias o dentro de esos relatos que activen esa revictimización, es decir, si uno cuenta la historia una vez o dos veces o tres veces o 12 veces, como en el caso de Ginette Bedoya, ¿hay algún estándar numérico? Yo creo que no, yo creo que el hecho de que ya lo tenga que decir una vez o máximo dos veces ya implica recordar. Enrique Vélez dice que es un tema indignante. Senia Paola Arellano dice que este tipo de preguntas son humillantes para las víctimas y que tener que revivir sus traumas y que luego te hagan esas preguntas debe ser una experiencia horrible. Ángel Viviana dice, no debería la víctima no decir cómo sufrió, no me podría imaginar el dolor de tan solo comentarlo a alguien cercano. Iván Andrés Roldán reconoce mucho tus comentarios. Y yo quisiera en este momento, ya que llegamos a los 58 minutos del programa de Enclave Internacional, de esta segunda versión de este espacio del área de Derecho Internacional para estudiantes, para comunidad académica y curiosos del Derecho Internacional, poder conectar algo con lo que tú señalabas frente a lo que pasó en Ruanda. El caso que tú comentabas es muy gráfico, es significativo, da cuenta de cómo en un proceso siempre va a haber una intención o un propósito de demeritar a la víctima por cualquier razón y que esos deberían ser ruidos o suciedades que deberíamos limpiar en el marco del proceso para que con un filtro y un lente de empatía entendamos la gravedad de lo que está sucediendo. El problema es que en los conflictos armados no solo nos estamos enfrentando a una serie de animales enfermos que de manera aislada utilizan la violencia sexual para unos fines propios y una satisfacción personal, sino que muchas veces en los conflictos armados la violencia sexual se ha convertido en un arma de guerra, de intimidación y de posicionamiento territorial y de control del poder, un mecanismo de poder.
Aquí en la zona Caribe, la experiencia con el iguano, por ejemplo, de todo el bloque Tayrona. La violencia sexual además tiene un subregistro enorme. Y es un subregistro que se debe no solo a la dificultad de las víctimas de salir a reconocer, sino también de las barreras sociales que existen alrededor de estos delitos. Pero sin lugar a dudas, uno de los delitos más dolorosos, más infames, es el de la violencia sexual. Y Colombia no es ajena a la violencia sexual. El conflicto armado interno en Colombia ha estado marcado en muchísimos episodios de una manera sistemática y reiterativa por el uso de la violencia sexual como un arma de guerra intimidatoria. En un país donde más de 9 millones de personas son víctimas, el 15% de nuestra población es víctima del conflicto armado. El 86% de las víctimas son víctimas del desplazamiento forzado. 1 de cada 6 colombianos ha sido víctimas y gran parte de esas víctimas, por subregistro o porque no lo diga, han sido también víctimas de la violencia sexual. Lo que ha pasado el 15 de marzo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es simplemente, y esto yo lo digo a título personal, no comprometo la posición de la universidad, una bofetada infame frente a la dignidad y los derechos de las miles de mujeres que han sido víctimas de la violencia sexual, no solo en el marco del conflicto armado interno, sino ante la incapacidad del Estado de garantizar los derechos de las mujeres en nuestro país. Porque vivimos desafortunadamente todavía sometidos a una cultura machista y, como le decía también Manuel, a una serie a un establecimiento y a un sistema que no permite reconocer el drama que viven miles de mujeres. Colombia es un país de madres cabezas de familia. Colombia es un país donde todavía no llegamos a reconocer el impacto que tiene la violencia sexual. Cuando el representante del Estado se levanta de una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está mandando un mensaje nefasto y un ejemplo que no se debe seguir. Porque ahí simplemente estamos reconociendo y le estamos dando la razón al hecho victimizante y no le estamos dando la razón ni nos estamos empatizando con la víctima. ¿Qué tanto ha debido sufrir Ginette Bedoya las 12 veces que acudió ante la fiscalía? ¿Qué tanto ha debido sufrir Ginette Bedoya los 19 años en que el Estado no le ha sabido dar respuesta? Investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables, no solo por su violación, porque ella es un caso connotado, ella representa la historia de miles de personas. Ella es la voz de las miles de mujeres que no tienen la capacidad de tener un micrófono, de una columna de opinión o la connotación y la visibilidad que tiene Ginette Bedoya. Es así que esa dignidad se tiene que convertir en el arma, se tiene que convertir en esa barrera insurmontable para que ni el Estado colombiano, ni los actores armados, ni ningún estamento de la sociedad permita, tolere y acepte levantarse de la mesa. Porque aquí no se trata de argumentos jurídicos, aquí lo que hubo fue un hombre levantándose de la mesa ante un trauma y un drama que no solo vive Ginette Bedoya, sino miles de mujeres colombianas. Y yo creo que ese es el mensaje que debería quedar. Dicho lo anterior, apreciada Shirley, Leticia y Manuel, hemos llegado a la hora y 3 minutos de este segundo programa de Enclave Internacional. Un espacio que nos permite discutir, dialogar, comunicarnos con los estudiantes y recibir además todos los comentarios. Hoy tuvimos un tema muy sentido, un tema que nos toca las fibras más íntimas, que nos pone la piel de gallina, que nos indigna, pero yo creo que está bien que nos indigne. Vivir un poquito de esa humanidad, sentir un poquito de esa indignación simplemente nos recuerda lo que significa ser humanos y lo mucho que nos falta, como decía una de las personas que estaba comentando aquí en redes sociales. Es un recordatorio constante de que no podemos dejar pasar por alto lo que pasó el 15 de marzo. Yo quisiera en este sentido agradecerles, oír sus comentarios finales frente a la discusión que hemos tenido para poder despedir
así este interesante y sentido programa que hemos tenido el día de hoy. Shirley. Bueno, definitivamente es un tema, bueno, como dijimos al principio, un caso único por todas las aristas que tiene y además, pues, además por la sensibilidad del tema, ¿no? Y creo que de esto nos deben quedar varias cosas. Primero, la defensa del sistema interamericano de derechos humanos, que es pieza fundamental para terminar de darle real respeto y garantía a los derechos humanos dentro de los países que lo componen, en especial un país como el nuestro, en donde los niveles de impunidad, en donde hay violaciones en el marco de, bueno, hecho, en todos los contextos, y el hecho de que nosotros como ciudadanos tengamos ese recurso hay que protegerlo. Ese derecho de acceso a la justicia internacional, eso hay que protegerlo contra viento y marea, porque no es cualquier recurso, digamos, de menor importancia. Es que el hecho de que personas como Ginette Bedoya puedan llevar su voz a instancias internacionales, el mismo hecho de que la Corte Interamericana dicte una sentencia en su caso, donde se reconozca lo que le sucedió y por cuenta de quién le sucedieron esos hechos, bien sea que porque el Estado violó su derecho, su obligación de respeto o de garantía, es decir, porque hubo accionares de los agentes del Estado o por no garantizar los derechos, sus derechos a manos de particulares, eso en sí mismo es una forma de reparación. Pero no solamente es una forma de reparación individual, sino que es una forma de reparación colectiva para toda la sociedad colombiana en su conjunto. Ayuda a sanar heridas, sienta precedentes, sienta líneas para el accionar judicial y para la creación de políticas públicas o el perfeccionamiento de políticas públicas. Además que en este caso está el tema de libertad de expresión, que no solamente es individual, sino colectivo, porque es el derecho no solamente de dar opiniones, sino de recibirlas. Y el acallar a las periodistas utilizando la violencia sexual, ¿sí? Es también no permitir que el resto de la sociedad colombiana se pueda enterar de lo que está sucediendo en el país. Entonces, creo que adicionalmente, porque para no extenderme más, eso es creo que lo que yo quisiera dejar aquí sentado como conclusión, la defensa del sistema interamericano. El sistema interamericano no podemos dejarlo decaer ni permitir este tipo de actuaciones, digamos, lo golpeen y lo aminoren en la importancia que realmente tiene. Manuel y Leticia, ¿algún comentario final brevemente? Yo quería decir una cosa o dos. Uno, como mensajes así concretos para estudiantes, y me uno a lo que dijo Leticia. La posición de los jueces en este caso no era una cuestión discrecional, era un deber, era una obligación y está establecido por diversos estándares interamericanos. Hay varias sentencias recientes que son importantes, como el caso Fernández Ortega contra México, el caso Favela Nova Brasilia contra Brasil, o el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco versus México del 2018. Son casos que son importantes y ya sobre eso se ha dicho, se ha pronunciado la Corte. Es una obligación mostrar esta empatía y ofrecer un espacio que sea de confianza para evitar una victimización. Entonces, ese es un punto. Y el segundo, tal vez me uno totalmente a lo que acaba de decir Shirley. Hay que defender al sistema interamericano, pero ojo con el lenguaje, porque también, digamos, se utiliza un lenguaje de vamos a fortalecer, vamos a modernizar el sistema interamericano, pero en realidad lo que hacen los gobiernos es debilitarlo y golpearlo. Este es un ejemplo claro de un debilitamiento del sistema. O sea, es un retroceso muy fuerte y en un tema muy sensible como la violación sexual. Y me parece que encaja dentro de los patrones de retrocesos que varios países de la región han tenido
en el sistema interamericano. Y eso no es exclusivo de América, sino también está ocurriendo en Europa. Entonces, a las alarmas totalmente encendidas, hay que proteger a la Corte Interamericana, al sistema interamericano frente a estas amenazas. Y cierro con esto que también estaba diciendo Shirley, que me parece valiosísimo, que es el tema de quién es Ginette Bedoya. Ginette Bedoya no es solamente una víctima de violación, ni es una periodista. Ella digamos, en su cuerpo evoca y representa las miles de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano y las miles de víctimas de violencia sexual en América y las miles de periodistas, los miles de periodistas que han sido afectados, también han sido amenazados por el ejercicio de su profesión. Entonces, pensar que esto se resuelve con plata es una mezquindad increíble. Por eso también hay que proteger y hay que apoyar las movilizaciones de las mujeres en pro de una mejor defensa ante el sistema judicial. Entonces, sí, me parecía importante destacar ese valor y la dignidad y la valentía de una mujer que se enfrenta contra un sistema que la ha victimizado una y otra vez y no se cansa de hacerlo. Leticia, cerramos contigo. Ok, pues lo que quiero decir es que este caso y pues la actitud del Estado colombiano desde el año 2000, en este caso, hasta ahora, es particularmente peligrosa, no solamente en lo que hace a esta víctima en particular, a Ginette Bedoya, sino que ayuda a perpetuar el hecho de que generalmente hay impunidad para crímenes de violación sexual, que generalmente hay impunidad porque el derecho no quiere reconocer este tipo de violencia contra las mujeres, porque las mujeres o las víctimas mismas sienten, digamos, el peso de todas estas construcciones de género que les dicen que desafortunadamente por ser víctimas de violencia sexual, pues ahora son impuras, ahora no pueden casarse, ahora que hay algo mal con ellas, ¿sí? Y entonces, en general, los actos de, pues, las víctimas de violencia sexual, muchas de ellas no ponen denuncia. No ponen denuncia por dos razones. La primera, porque se sienten culpables, aunque nada de eso es su culpa. O porque saben que se van a enfrentar a un sistema judicial que va a revictimizarlas. Ya, sí. Ya salió la palabra. ¿Sí? Y entonces, no podemos culpar a las víctimas por no querer poner denuncias cuando vemos la actitud del Estado colombiano, en este caso. Claro. ¿Por qué ir y hacerse más daño? ¿Para qué? Está en los comentarios de varias estudiantes aquí también eso. Así es. Leticia, Shirley, Manuel, yo quisiera simplemente concluir señalando que el cuerpo de la mujer ha sido y tiene que dejar de ser un campo o el campo de batalla, hablando de la violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia y en otras latitudes. Creo que hemos tenido hoy una discusión muy sentida, tan sentida que nos hemos alargado más allá de la hora. Espero que todas las personas que se han conectado hasta este momento, no puedo hablar de disfrute, pero que hayan prestado atención, que hayan, digamos, logrado interactuar con nosotros, conocer un poco desde diferentes visiones, desde la visión macro del sistema, lo que pasó con Ginette Bedoya, el caso particular del 15 de marzo, los estándares de violencia sexual en el sistema interamericano y la importancia que eso tiene en el conflicto armado interno en Colombia. Y los invitamos no solo a que sigan y activen la campanita de Uninorte Académico,
sino también que nos sigan acompañando todos los meses en este espacio que ofrece el Departamento de Derecho, que ofrece el área de Derecho Internacional en clave internacional. Nos vemos en una próxima ocasión. Quiero agradecer enormemente a los profesores del área que nos acompañaron hoy, al equipo técnico, a Camilo que está detrás de bambalinas, al equipo de comunicaciones, a la facultad y al departamento por este espacio, y a ustedes que hasta esta hora estuvieron con nosotros dejando sus preguntas, comentarios y también acompañándonos en una discusión tan importante como lo es el tema de la violencia sexual, que sigue siendo un tema en nuestro país, en el continente, en el mundo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.